Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el 10º capítulo de nuestra serie de videopodcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas del 91 a la 100, donde hablaremos del REGICOR, de los elementos conceptuales de la atención primaria, de un estudio descriptivo realizado en los niños de la región de Murcia, del programa formativo de la especialidad, de la grasa visceral, de los fibratos en la insuficiencia renal, de los tipos de articulaciones, de la gestión de la demanda, de los tiacidas y de la clasificación del bocio. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este 10º capítulo que estamos haciendo en Medicina ONER de la oferta de empleo público, nuestra serie más larga hasta el momento y que estamos produciendo durante todo este año y que pretendemos terminar antes de que acabe el año 2024 para empezar el 2025 con unas nuevas sorpresas que creo que os van a gustar mucho. Seguimos también en nuestro Instagram, que estamos muy contentos ahora mismo compartiendo todas las publicaciones que presentasteis para el concurso de publicaciones médicas en formato de Instagram. Y sin más dilación vamos a analizar las preguntas como ya os adelantaba en la introducción de la pregunta 91 a la pregunta 100. Es un capítulo que yo creo que va a ser corto, simple y que salvo un par de preguntas polémicas no tiene mucha dificultad. Empezamos con la pregunta 91 que dice: ¿tener un riesgo cardiovascular moderado según la tabla calibrada del REGICOR para mujeres diabéticas supone? Y la respuesta correcta, sin leerla más, es que supone una probabilidad de sufrir un acontecimiento coronario de entre el 5 y el 9% en los próximos 10 años. Para mujeres diabéticas y para todo el mundo, un riesgo cardiovascular moderado supone una probabilidad de sufrir un acontecimiento coronario de entre un 5 y un 9% en los próximos 10 años. Para entender estas tablas del REGICOR, estas tablas calibradas, hay que irse al estudio Framingham, que es un estudio de cohortes de larga duración sobre el riesgo cardiovascular que todavía se encuentra en marcha y que se está realizando en los residentes de Framingham, la ciudad homónima del estado de Massachusetts en los Estados Unidos de América. Estas tablas y estas conclusiones que se están sacando en este estudio, que todavía sigue en marcha como digo, han sido fueron adaptadas en su día por el Registre Ginori del COR, que es lo que quiere decir REGICOR, esas son las siglas, y han sido adaptadas las características de la población española mediante un proceso de calibración contrastado y validado en esta población. Además sirven, como ya decía, para estimar el riesgo de un acontecimiento coronario que sería la angina, el infarto de miocardio con o sin síntomas, mortal o no, a 10 años vista. ¿Qué hay que hacer? Pues para estimar el riesgo hay que seleccionar la tabla correspondiente a la presencia o ausencia de diabetes, el consumo de tabaco, el sexo, la edad de la paciente y ya está. Simplemente hay que ver si es diabético o no, se elige una tabla o no, si es hombre o mujer, y ya vemos en fumadores o fumadoras, según si son mujeres o hombres y la edad que tengan, nos vamos a buscar el colesterol total, buscando la columna del valor central, que es una columna que incluye más o menos 20 miligramos de decilitros y que tiene que incluir nuestro valor, y nos da el riesgo a los 10 años en un número que podéis ver en la tabla que os proyecto. Además, un código de colores del fondo pertenece a esta pregunta, o sea, es la respuesta a esta pregunta, y nos habla del riesgo cardiovascular según si es bajo, moderado, alto o muy alto, y ahora lo comentaremos. Como particularidades, si tenemos el HDL, podemos corregir el riesgo hallado multiplicándolo por 1,5 si este HDL, que es protector, está por debajo de 35, y multiplicándolo por 0,5 si es que estuviera por encima de 59. Es decir, que si estuviera el HDL entre 35 y 59, el riesgo que nos sale es el riesgo que se corresponde a nuestro paciente. Sin embargo, si lo tenemos por debajo, podemos multiplicar por 1,5, y si lo tenemos por encima, por 0,5. Para meternos un poco en detalle de estas tablas del REGICOR y para que las entendamos bien, pues como digo, habría que seleccionar nuestro tipo de paciente, habría que llegar a su edad, a su rango de edad, a si es fumador o no fumador, a su patología,
y luego tendremos una serie de acontecimientos que excluirán el uso de estas tablas. Como notas, vemos que los pacientes con valores extremos de presión arterial y de colesterol no necesitan que les calculemos el riesgo cardiovascular, directamente se pueden incluir en el tratamiento farmacológico. Y hay otros pacientes, como ya hablamos en otro capítulo, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar no necesita calcular estas tablas, y otras también, la hipertrigliceridemia, la historia familiar de muerte cardiovascular prematura. Esta gente va a tener un riesgo superior al indicado en las tablas. En los estudios de validación hemos visto que el Regicor es de las funciones de riesgo disponibles en España es la más válida y está muy validada para la población de 35 a 74 años y predice adecuadamente la tasa real de acontecimientos coronarios a 5 años en población de toda España. En la nota 3 de este documento que os estoy leyendo, nos recomiendo utilizar los siguientes puntos de corte para tomar decisiones terapéuticas sobre el tratamiento de la dislipemia. Y este punto de corte sería lo que sería la respuesta a nuestra pregunta. Menos de 5% sería catalogado como un riesgo bajo, mientras que de 10 al 15 sería un riesgo alto y a partir del 15 o más sería un riesgo muy alto. Así que el riesgo moderado sería lo único que queda del 5 al 9,9%. Esto lo podemos ver en la leyenda de la tabla, que es lo que precisamente os contaba del código de color. Muy alto, mayor de 15 o igual, alto de 10 a 14, moderado de 5 a 9, como decía nuestra pregunta, y bajo, menor de 5. Si os metéis a ver las tablas del Regicor es muy fácil interpretarlas. La pregunta 92 nos dice: señale la definición más completa respecto a los elementos conceptuales de la atención primaria. Y la más completa es la última, que dice que la atención primaria debe ser integral, integrada, continuada, permanente, activa, accesible, basada en equipos multidisciplinarios, comunitaria y participativa, programada y evaluable, docente e investigadora. ¿Y por qué no son las otras? Son muy parecidas, pero en la C pone inaccesible, que lógicamente es falso. En la B pone que no está basada en equipos multidisciplinarios, que lógicamente también es falso. Y la A es todo correcto, pero no incluye la actividad docente e investigadora. Si vemos, pues en la bibliografía esto está sacado tal cual de Martín y colaboradores, que dicen que los elementos conceptuales de la atención primaria de salud se concretan en una perspectiva integral, integrada, continuada, permanente, activada, accesible, basada en equipos interdisciplinares y que tiene que ser comunitaria y participativa, programada y evaluable y también docente e investigadora. Es decir, que la respuesta correcta es la D. La pregunta 93 es una pregunta para la que no he encontrado el artículo de origen. Si alguien lo encuentra me lo puede mandar y hago un vídeo corrigiéndolo. Pero nos dice: según el estudio descriptivo realizado en la región de Murcia durante el año 2018 en niños de 6 y 11 años, se puede concluir que, y noten varias opciones, y la respuesta correcta es que se puede concluir que la prevalencia de sobrepeso a los 6 años es mayor en niños que en niñas. Las otras opciones eran que la prevalencia de obesidad a los 6 años es del 11,4, que la prevalencia de obesidad a los 11 años es mayor en niñas que en niños y que la prevalencia global de obesidad es mayor que la de sobrepeso. Todas estas son falsas, mientras que la verdadera, según la respuesta que da la OPE, es que la prevalencia de sobrepeso a los 6 años es mayor en niños que en niñas. La OPE a veces peca de inconcreción, como vais a ver también en preguntas siguientes, y yo he encontrado un estudio que está hecho en estos años durante la región de Murcia, pero que no dice exactamente esto. Sin embargo, bueno, parece lógico que la prevalencia de sobrepeso puede ser mayor en niños que en niñas a los 6 años, pero no he encontrado la bibliografía adecuada para afirmarlo. La pregunta 94 dice: respecto a la rotación en el medio rural por parte del residente de medicina familiar y comunitaria, señale la opción más correcta. Es obligatoria con una duración de al menos un mes desde el año 1995, es optativa desde 1995, es optativa desde 2005 o es obligatoria con una duración de 2 a 3 meses desde el año 2005. Bueno, pues la rotación en el medio rural por el residente de familia es obligatoria con una duración de 3 meses desde el año 2005. Aquí pone de 2 a 3 meses, en el programa formativo pone rotación de 3 meses en un centro de salud rural durante el segundo o tercer año, o una rotación equivalente en un centro de salud urbano en aquellos residentes cuyo centro de salud sea rural, como mínimo. Es decir, si estás en un urbano, te vas a un rural, y si estás en un rural, te vas a un urbano, mínimo 3 meses. O sea que lo de 2 meses no lo veo claro, pero bueno. Esto está sacado del programa formativo de la especialidad de medicina familiar y comunitaria y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Como siempre, pecamos de inconcreción.
En la pregunta 95, una pregunta que es bastante útil, tenemos que pensar que nos está hablando un organismo público y que quiere que vayamos a lo más barato. Y dice, la mejor forma de valorar el exceso de grasa visceral abdominal en la práctica clínica es mediante la bioimpedancia, la tomografía computarizada a nivel de L4, el perímetro de la circunferencia abdominal o el índice de masa corporal. Nos generaría dudas si el perímetro de la circunferencia abdominal o el índice de masa corporal, pero ya os digo que es el perímetro de la circunferencia abdominal que mejor refleja la grasa visceral. En este artículo nos habla de que la medida del perímetro abdominal es un indicador de enfermedad cardiovascular más fiable que el IMC. La Fundación Española del Corazón advierte que la zona del cuerpo en la que se encuentra acumulada la grasa es un factor de riesgo cardiovascular más importante que el exceso de peso y por ello recomienda medir el perímetro abdominal en lugar de calcular únicamente el IMC. En función de la localización del exceso de grasa existen dos tipos de obesidad, la periférica, que está situado el exceso de grasa en glúteos, muslos y brazos, y la central, que el exceso de grasa se concentra en el abdomen. Esta última es la que tiene peores consecuencias para el organismo, ya que diversos estudios han demostrado que el exceso de grasa abdominal puede multiplicar por 2 el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. La grasa acumulada alrededor de algunos de los principales órganos del cuerpo, que se denomina grasa visceral, promueve alteraciones del colesterol, aumento de triglicéridos, incremento del riesgo de padecer diabetes, subida de tensión arterial y riesgo de trombosis. Todos estos factores favorecen el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Esta acumulación de grasa es consecuencia de factores genéticos, hormonales, de seguir hábitos de vida poco saludables, como la mala alimentación, el tabaco, el sedentarismo o el estrés, como ya sabemos. Es decir, para saber y tener un reflejo del exceso de grasa visceral, que es lo que realmente genera un riesgo cardiovascular alto, tenemos que medir el perímetro de la circunferencia abdominal. La pregunta 96 nos habla de una mujer de 71 años, hipertensa, diabética, dislipémica, que presenta cifras de insuficiencia renal moderada. ¿Cuál de los siguientes fármacos deberíamos retirar de su tratamiento? Y nos dan el ramipril, el fenofibrato, la insulina o el bisoprolol. Pues bueno, el que marca como correcta es el fenofibrato y efectivamente sería el que habría que valorar retirar o al menos bajar la dosis. Si vemos, pues lógicamente esto está advertido en el prospecto para los pacientes que si, pueden recomendarle al médico una dosis más baja y que debe preguntarle a su médico farmacéutico. Y si vemos aquí en la parte de insuficiencia renal pone que no debe usarse fenofibrato en pacientes con insuficiencia renal grave. Y aquí es donde de nuevo la OPE peca, como siempre, de ser poco precisa, porque la insuficiencia renal grave está definida por una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. Aquí lo tenéis, el G1 sería normal o alto, mayor de 90, G2 levemente disminuido, de 60 a 89, G3 y G3B sería lo que habla de moderado, leve moderado, G3A, y descenso moderado grave, G3B, serían 45 a 59 y de 30 a 44, o sea, por debajo entre 30 y 60 sería moderado. Luego tendríamos el G4, que es un descenso grave, que sería por debajo de 30, que es aquí cuando no debe usarse fenofibrato, y un fallo renal, que sería por debajo de 15, que lógicamente tampoco debe usarse. Pero aquí nos especifica que en insuficiencia renal, para niveles de filtrado de 30 a 59, la dosis de fenofibrato no debe exceder los 100 miligramos de fenofibrato habitual o 67 del micronizado una vez al día. Es decir, lo que habría que hacer, a lo mejor, dependiendo de la dosis que lleve el paciente, es bajar la dosis, pero no tendríamos por qué retirarlo. En cualquier caso, lógicamente, pues es la más correcta, porque si baja el filtrado, pues todos nos plantearíamos quitar el fenofibrato. La administración de fenofibrato se debe interrumpir sí o sí cuando hay un descenso de forma constante hasta menos de 30 de filtrado durante el seguimiento. O sea que de nuevo, un poco imprecisa, pero bueno, sabemos que es la correcta, ya que ni ramipril, ni insulina, ni bisoprolol se tienen por qué reducir o retirar del tratamiento. La pregunta 97, de nuevo falla, y de nuevo, como este capítulo vais a ver que casi todas las preguntas son muy imprecisas. Dice: la rodilla es una articulación del tipo esferoidal, elipsoidal, en silla de montar o condilia. Y nos da como buena que es una articulación condilia. Yo lo que he encontrado es que efectivamente es condilia, pero no es condilia, es bicondilia, ¿vale? Las articulaciones se clasifican en sinoviales o sólidas. Y dentro de las sinoviales tenemos varios tipos. Las articulaciones planas, como la acromioclavicular, que permiten movimientos de deslizamiento cuando un hueso se desplaza sobre la superficie de otro, que sería, pues, como digo, la acromioclavicular. Las articulaciones en bisagra, que permiten el desplazamiento en torno a un eje transversal a la articulación, regulan movimientos de extensión, por ejemplo el codo. La humerocubital sería
una articulación en bisagra, la húmero-cubital. Luego tenemos las articulaciones en pivote, que permiten el movimiento en torno a un eje que atraviesa en sentido longitudinal la diáfisis del hueso, es decir, regula una rotación como sería la articulación atlantoaxial, que permite la rotación de cabeza. Luego tenemos las articulaciones bicondilias, que es la rodilla, que permiten principalmente el movimiento en torno a un eje con rotación limitada en torno a un segundo eje, formada por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies cóncavas o planas. Por ejemplo, la rodilla. Esa sería una bicondilia. Mientras que las condilias, que también se llaman elipsoides, por eso, habiendo una respuesta que se llama elipsoidal, no puedes poner condilia como verdadera, porque serían las dos verdaderas. Estas serían las que permiten el movimiento en torno a dos ejes, que se dan en un ángulo recto uno respecto del otro. Regulan movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y circundición. Es decir, flexión, extensión, abducción y circunducción. Es decir, la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca sería una representación de una articulación condilia. Luego tenemos articulaciones en silla de montar, que permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en un ángulo recto uno respecto al otro. Son las superficies articulares con forma de silla de montar y regulan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Por ejemplo, la carpometacarpiana del pulgar. La articulación carpometacarpiana del pulgar permite todos estos movimientos y de hecho es lo que caracteriza al ser humano con respecto a otros animales, tener este pulgar que se mueve de esta manera tan concreta. Y luego tenemos las articulaciones esféricas, glenoideas, que conocéis todos, que permiten el movimiento en torno a múltiples ejes y que regulan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación, como sería, por ejemplo, la articulación de la cadera. Así que de nuevo, pues vemos que la articulación de la rodilla realmente no es condilia como tal, y más teniendo elipsoide, es bicondilia, pero bueno. En la pregunta 98 nos hablan respecto a las pautas para una gestión de calidad segura y ágil de la demanda, señalar la respuesta incorrecta. Incorrecta para una gestión de calidad segura y ágil de la demanda. Repartir la tarea asistencial entre los distintos profesionales según las máximas posibilidades de resolución de cada perfil. Esa es correcta. Analizar los motivos de las demandas y utilizar la vía más adecuada para abordar cada consulta. Esa también es correcta. Y la incorrecta sería: los facultativos son los únicos implicados en la gestión de la demanda. Lógicamente no son los únicos. Y la D dice reservar un tiempo para revisar la agenda del día de antes de su realización, que efectivamente es un hábito que genera pues una gestión de calidad segura y ágil de la demanda. Entonces, para ejemplificar esto, he buscado un estudio que dice que una estrategia multidisciplinar trabajada y consensuada por todo el equipo consigue incidir de manera positiva sobre la demanda y mejorar la calidad asistencial. Efectivamente, la C es incorrecta porque no son los únicos los facultativos los implicados. Sin embargo, este tema es un poco polémico porque se está tendiendo en algunas voces a afirmar que hay que empoderar al resto de profesionales sanitarios, por ejemplo la enfermería, que incluso deberían poder prescribir ciertos medicamentos para ciertos casos concretos, que a mí pues no sé lo que os parece a vosotros, pero las asociaciones, por ejemplo, médicas, la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria se opone a ciertas medidas, por ejemplo, que la dispensación de medicamentos sujetos a la prescripción médica por parte de los profesionales de enfermería para el tratamiento de infecciones de orina en mujeres, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, hay ciertas voces que van a favor, pero otras voces, como las sociedades o incluso los colegios de médicos, se oponen a empoderar al personal de enfermería, por ejemplo, para la dispensación de fármacos y tal, que parece que va un poco en contra de lo que se manifiesta en esta pregunta. O sea que es un poco polémica. Es verdad que habla de manera muy general y no habla de funciones concretas, pero parece querer decir que aquí que todos los profesionales tienen que empoderarse y colaborar para gestionar la demanda. Y yo creo que es una posible medida y que hay un personal claramente infrautilizado, que es la enfermería. La enfermería comunitaria es una enfermería de gran calidad y se puede ver viendo cómo trabaja la enfermería de otros sitios, por ejemplo la enfermería pediátrica o la enfermería en urgencias hospitalarias. Es una enfermería súper especializada y que está igual de preparada que nuestra enfermería, que la enfermería de atención primaria, y quizá pueda darse más responsabilidad. Es un tema a debatir. Yo no tengo clara mi posición, pero me parece que no es tan ilógico como para hacer una oposición frontal. No sé qué opináis. Me lo podéis dejar si queréis en los comentarios o me lo podéis comentar por un mensaje en Instagram, por ejemplo. La pregunta 99 dice: ¿cuál de los siguientes no es un diurético tiacídico? Y nos habla de la clortalidona, la hidroclorotiazida, la furosemida o la indapamida.
Bueno, la furosemida es un diurético del asa, utilizado, como sabéis, para reducir la retención de líquidos que puede producirse en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión arterial, en la insuficiencia hepática y los edemas en general. Mientras que el resto, la clortalidona, la hidroclorotiazida, la indapamida y la metolazona, que no la pone, pero también son diuréticos tiacídicos, tiacidas. Para que lo sepáis, la furosemida es un diurético del asa. Mientras, la última pregunta, nos preguntan sobre la clasificación del bocio. Según la OMS, ¿cómo se hace esta clasificación? En función del tamaño, pero ¿cómo se hace? ¿Por ecografía, por exploración física, por gammagrafía o por pruebas funcionales? Pues según la OMS, como podemos ver en este artículo, la palpación es un razonamiento analógico que se integra en el acto de la exploración con una gran cantidad de información antes de convertirla en una variable digital que es bocio sí o no. Mientras que la ecografía, por el contrario, se limita a la obtención de una variable continua, que es el tamaño, y deben ser luego estudios poblacionales sofisticados y caros los que definan los puntos de corte adecuados que la transformen en una variable digital binaria. Esto está hablando de cómo definir para hacer estudios si una persona tiene bocio o no, pero no sirve, porque la verdad es que mientras que la palpación del tiroides es una experiencia universal que puede ser compartida, los criterios ecográficos necesitan ser validados en cada población, so pena de introducir errores en la medición de la prevalencia que pueden ser superiores incluso a la imprecisión de la palpación clínica. Aunque la ecografía es de mucha utilidad a la hora de establecer correlatos fisiopatológicos, es posible que los estudios poblacionales no ofrezcan ventajas sustanciales sobre la palpación. Es decir, la palpación, para que nos entendamos, de nuevo, nos preguntan lo más barato y accesible. La exploración física, la palpación, ver si un paciente tiene agrandado la glándula tiroidea o no, es más fiable o más accesible o más adecuado que incluso la ecografía, la gammagrafía o pruebas funcionales. Es decir, la respuesta correcta es por palpación, por exploración física, se determina si hay bocio o no. Y esto ha sido todo. Ha sido un capítulo un poco corto, rápido, con preguntas que son un poco imprecisas, pero que nos sirven para estudiar en general de distintos temas y seguir aumentando nuestro conocimiento. Yo tengo claro que un buen profesional sabe de cosas que incluso no van con él y que a la larga demuestran que son útiles. Pero bueno, este capítulo quizás sea un poco atípico. Seguimos y nos veremos en el siguiente y queremos terminar, como he dicho antes, la serie antes de diciembre. Seguidnos en nuestras redes, darnos feedback, escucharnos y escuchar el resto de series y el resto de podcasts que quedan como una enciclopedia alineadas para que las podáis archivar y escuchar cuando queráis. Y aquí estamos para lo que necesitéis, para vuestras sugerencias y para vuestras inquietudes. Un abrazo a todos y muchas gracias por vernos y por apoyarnos. Un saludo.